Veamos ahora que si trazamos una circunferencia que sea tangente en esta sección a las generatrices del cono y al plano pi, en el punto de tangencia sería este punto, que vamos a llamarle O. Bien, veamos que esta circunferencia sería la sección que le produciría al plano gamma a una esfera que sería tangente a la superficie cónica y al plano pi, a sub 1. A sub 1' sería el diámetro de la circunferencia de contacto de la esfera con la superficie cónica. Veamos, dibujémosla aquí en perspectiva, la circunferencia de contacto de la esfera tangente a la superficie cónica y al plano pi. Vemos que en definitiva esa circunferencia estaría contenida en un plano paralelo al pi por el punto que vamos a llamar O sub 1, y este plano vamos a llamarle plano pi sub 1. Pero vemos, si hacemos lo mismo en la parte inferior del plano pi, vamos a poder dibujar una esfera que podrá ser tangente a la superficie cónica y dicho plano también en el punto O. Bien, aquí tenemos. Y los puntos de contacto, aquí los tendremos, vamos a llamarle A sub 2 y A sub 2'. Por aquí esta circunferencia de contacto estaría contenida en un plano que vamos a llamarle pi sub 2, paralelo a pi, por este punto de aquí que vamos a llamarle O sub 2, centro de la circunferencia de contacto. Si la dibujáramos en la perspectiva, aquí tenemos esa circunferencia de contacto. Y aquí en alzado tenemos la sección que le produce el plano gamma a la esfera. Vemos que desde cualquier punto de la circunferencia que está en el plano pi, por ejemplo, si cogemos ahora un punto cualquiera P de esta circunferencia que está en pi, las tangentes que podemos trazar por el punto a la esfera tienen que tener igual longitud. Veamos, si trazamos la generatriz que pasa por dicho punto, aquí cortará en un punto, vamos a llamarle P sub 1, pues la distancia que hay de P a P sub 1, que será la tangente a la esfera, ¿verdad? Tendrá que tener la longitud que hay del punto P a el punto O, que es el punto de tangencia que tiene la esfera con el plano pi. Luego esa distancia y esta tendrán que ser iguales. Pero fijémonos, del punto P también tendrá la misma distancia, a esta distancia vamos a llamarle punto P sub 2. Esta distancia y esta tendrán que ser iguales, ya que son tangentes a la esfera desde un punto exterior, ¿verdad? Luego también podemos decir que la distancia que hay de P a P sub 2 es igual a la distancia que hay de P al punto de tangencia de la esfera con el plano O. Bien, ¿qué podemos decir de estas dos igualdades? Pues que la distancia que hay de P a P sub 1 tiene que ser igual a la distancia que hay de P a P sub 2. Pero PO es igual al radio de la circunferencia. Luego vemos que la distancia que hay de P sub 1 a P sub 2 será igual a 2 veces la distancia que hay de O a P, o lo que es lo mismo, será igual a A', diámetro de la circunferencia. Vemos que es la generatriz del tronco de cono, que es constante y es igual al diámetro de la circunferencia sección. ¿Qué ocurriría cuando el plano corta todas las generatrices pero en forma de elipse? Veamos, será un eje de simetría de la elipse y aquí tenemos la sección que le produce ese plano gamma. Si dibujamos la esfera tangente a la superficie cónica del plano, tendrá que ser una circunferencia inscrita al triángulo que tenemos de aquí, VAA'. Dibujando esta circunferencia inscrita al triángulo, esta sería la sección que le produciría el plano gamma a la esfera tangente a la superficie cónica y al plano pi. Si hacemos lo mismo en una esfera
tangente al plano y a la superficie cónica por la parte inferior. Esta es la inscrita y esta sería una exinscrita. El punto de tangencia vamos a llamarle F. Aquí vamos a llamarle también a este punto A1 y aquí A1'. Y al punto de contacto de tangencia con las generatrices, este va a ser el A2 y aquí tendremos el A2'. Por lo tanto, esto sería el plano Pi1 que produce esta sección circular. Este plano sería el plano Pi2, contiene la circunferencia de contacto de la esfera tangente a la superficie cónica y al plano Pi. Vemos que el tronco de cono entre estos dos planos que son perpendiculares al eje, ¿verdad? Sus generatrices tienen el mismo valor. Aquí las tenemos, que será la distancia que hay de A1 a A2, tronco de cono que hay entre estos dos planos. Bien, si dibujamos esto en la perspectiva, vamos a llamarle este punto centro de la circunferencia O1 y a este otro O2. Y aquí la dibujamos, ¿verdad? Esta estaría contenida en un plano Pi1. Y ahora si dibujáramos esta circunferencia por O2, el punto O2, que estaría en un plano Pi2. Aquí tenemos dibujado en la perspectiva lo que hemos dibujado en el alzado. Dibujemos estas circunferencias de contacto de la esfera con Pi. Vemos que esta circunferencia, que está contenida en el plano gamma, por el centro de la circunferencia, la perpendicular nos daría el punto de tangencia. Y F' que hemos llamado aquí, y el F que sabemos que sería la perpendicular por el centro de la circunferencia al plano Pi. Fijémonos, si la dibujamos aquí, este punto sería el que hemos llamado F y F'. Bien, pues fijémonos a estos puntos de contacto de la esfera tangente al plano y a la superficie cónica, se llaman focos de la elipse, F y F'. Veamos, además, la intersección del plano Pi1 con el plano Pi, que contiene a la elipse, a esta recta se le llama directriz de la elipse y esta le vamos a llamar D'. Este punto se le llamamos M, punto de intersección del diámetro de la circunferencia con el diámetro de la elipse sería este punto M. Y tenemos otra directriz donde se corte el eje de la elipse con el diámetro de la circunferencia que está contenida en el plano Pi2. A este punto vamos a llamarle N y esta sería la directriz D. Las directrices de la elipse. Y vemos que tenemos el diámetro A', el eje focal, que es el eje de la elipse que contiene los focos de la misma. Fijémonos si tomamos un punto P de la elipse. Si por aquí, por el punto P, trazamos la generatriz del cono, aquí también vemos que aparecerá un punto P'1 que pertenecerá a la circunferencia contenida en el plano Pi'1 y un punto P'2 que aparecerá en la circunferencia contenida en el plano P'2. Vemos que efectivamente la suma de P'1 más P'2, esta suma es igual a la generatriz del tronco de cono, que será igual a A'1 A'2, ¿verdad? A'1 A'2. Pero fijémonos, también podemos decir, como en el caso anterior, que la distancia que hay de P a P'1, esta distancia, que es la tangente de P'1 a la esfera, será igual a la distancia que hay de P a F', ya que F' es el punto de tangencia de la esfera con el plano. Esa distancia y esta son iguales a P, F'. P'2 también será igual a la distancia que hay de P'2 a F, ya que F es el punto de tangencia de contacto de la esfera con el plano. Luego esta distancia y esta son iguales, la distancia que hay de P a F. Si estas distancias son iguales, podemos decir que la distancia que hay de PF más PF'
es igual a la distancia que hay de P sub 1 más P sub 2. Si esto es cierto, efectivamente podemos decir que la distancia que hay de P a F más PF', estas dos distancias son igual a la distancia que hay de P sub 1 a P sub 2, que es la generatriz del tronco de cono, que es constante. Luego, que la suma de distancias a los focos desde un punto de la elipse es constante. Y aquí nos aparece la definición de elipse como lugar geométrico. Sería puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Pero fijémonos, si ahora tenemos un punto de la elipse Q, si ahora unimos Q con V, donde corte a la circunferencia que está en el plano pi sub 1, a este punto vamos a llamarle Q sub 1. Bien, aquí tenemos esta distancia, que sabemos Q sub 1 sería igual a la distancia que hay de Q a F', ¿verdad? Son dos segmentos de tangente. Pero veamos si por Q trazamos una paralela al eje A', aquí tendremos un punto que vamos a llamarle R. Si ahora trazamos una paralela al eje del cono, este ángulo de aquí es el ángulo que forma el plano pi con el eje, que es el ángulo beta. Veamos si unimos perpendicular por aquí, por Q, aquí vamos a llamarle este punto, llamémosle T sub 2. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿lo vemos aquí? Este ángulo vale 90 grados. QRT sub 2, que es un triángulo rectángulo. De forma que la distancia que RT sub 2 es la distancia que hay de Q al plano pi sub 1. Si ahora por el punto Q sub 1, que une V con Q, trazamos una paralela al eje, vemos que esta es la generatriz del cono, ¿verdad? Este es el ángulo que forma la generatriz con el eje del cono, que es alfa. Y veamos si por aquí trazamos por Q la perpendicular al eje, a este punto vamos a llamarle T sub 1, aquí aparece otro triángulo rectángulo con el ángulo de 90 grados aquí, que es el triángulo Q sub 1, T sub 1, dos triángulos rectángulos, pero estos dos triángulos rectángulos vemos que el cateto R T sub 2 es igual al cateto Q sub 1 T sub 1, ya que son los dos la distancia que hay de Q al plano pi sub 1. Esto diremos que es Q sub 1 T sub 1, catetos iguales. Bien, si estos dos catetos son iguales, podremos escribir que RT sub 2, que es igual a QR por coseno de beta, y aquí podemos decir que Q sub 1 T sub 1 es igual a Q sub 1Q por coseno de alfa. Pero vemos que la distancia que hay de Q a Q sub 1 es igual a la distancia que hay de Q al foco, a F'. Sabiendo esto, QF' partido por QR es igual a coseno de beta partido por coseno de alfa. Esta es la expresión a la que podemos llegar, pero veamos que de aquí estos dos ángulos son constantes, ¿verdad? Si estos dos ángulos son constantes, este cociente es una constante. Bien, pues a este cociente se le llama épsilon. Es la excentricidad de la elipse. Y aquí tenemos otra definición de la elipse, como la razón de distancias de los puntos de la elipse a la directriz y la distancia del punto al foco es constante para todos los puntos de la elipse y es igual a la excentricidad de la elipse.